Bueno, gracias por la invitación y espero que estén con el café después del almuerzo para poder tener ahí un rato. Pues hace un tiempo atrás, ¿verdad? Yo creo que ya hace un par de años, Brenda y el grupo del estuario me hizo un acercamiento sobre considerar el desarrollar este índice de calidad de cuenca para el programa de estuario de la Bahía de San Juan y se ajusta a lo que prácticamente estamos tratando de desarrollar, ese índice de sostenibilidad. La cuenca puede ser visto como un paisaje, como vemos ahí, ¿verdad? En la imagen de todo el área. Así que yo diría que estos índices pueden tener diferentes tipos de nombres o perspectivas, ¿verdad? Índice de cuenca, pensando en la cuenca del estuario de la Bahía de San Juan, pero realmente si uno va bajando como si fuera del satélite y acercándose a la Tierra, hay subcuencas, hay municipios, hay, como hablamos del censo, ¿verdad? Las áreas de los tractos censales y todo ese tipo de cosas. Así que uno puede pensar en un paisaje mayor, como sería todo el estuario de la Bahía de San Juan, pero también lo puede ir viendo por fases. Yo creo que eso es bien importante porque el tipo de datos que podemos integrar, pues va a variar con relación a este proceso. Y es algo de lo que quisiera presentar. Primero vamos a ir a algo que habíamos hablado anteriormente, ¿verdad? Esa definición sobre un índice. Y es importante considerar que integra medidas, que combina varios indicadores diferentes. Un índice le puede dar a usted una condición general. Vamos a pensarlo de esta manera. Si usted está en la escuela y tiene un promedio general de B, no es que sea malo, ¿verdad? Quizás tiene A en matemática, pero tiene C en ciencia y eso le da un promedio de B. Así que hay diferentes variaciones de indicadores diferentes. Así que eso hay que mantenerlo en mente. O sea, el conocer ese trasfondo de qué integra el índice es bien importante porque un índice que le dé una nota en particular, a lo mejor tiene C de promedio en la escuela superior, pero tiene A en arte y tiene otras notas. O sea que es bien importante considerar esos niveles. La fecha de los datos es bien importante porque estamos tratando de comparar, ¿verdad? Varios factores y de dónde vienen esos factores de esas fechas es bien importante. ¿Cómo condensamos la información? Si pensamos ese mismo ejemplo de la escuela, pues las clases tienen como que un promedio general para todos entonces nivelarlos al mismo nivel y poder sumar su promedio en ciencia, en matemática, en arte, para darle un promedio. Pues lo mismo lo tenemos que pensar con estos datos. O sea, si usted tiene un dato de pH en el agua, pero tiene un dato de variabilidad de ingreso en el área social, ¿cómo comparo esos datos? Yo creo que es la otra parte bien importante. Y para trabajar los índices, uno tiene que prácticamente lo que se llamaría ponderar los datos, que es poderle darle un mayor peso de acuerdo a su objetivo de lo que quiere ver y estandarizar los datos. ¿Cómo los llevo a un nivel donde los puedo comparar uno con otro, básicamente? Y no puedo entrar toda una explicación de eso, porque haríamos una mañana, una tarde para hablar, pero son prácticamente de manera bien general un proceso de estadística donde usted tiene muchos datos, básicamente, y esos datos, si se acuerdan en las estadísticas básicas, tiene una mediana, que es ese punto medio de todos esos datos, esa mediana que está ahí, ese punto medio, ¿verdad? Esa distribución de datos. Eso ya le dice algo de dónde hay datos para un lado, dónde hay datos para el otro lado. Si usted trabaja un promedio de todos esos datos y usted puede comparar dónde es su promedio, ¿verdad? El average que llaman, el promedio, está con relación a ese punto medio, a la derecha o a la izquierda, usted puede tener una idea cómo su promedio compara con la distribución de todos esos datos que tiene. Así que digo esto, ¿verdad? De la manera más sencilla de tratarlo de poner, no es tan complicado realmente. Todo esto lo llevamos prácticamente a un valor entre 1 y 0, que si lo multiplica por 100 lo puede llevar a por ciento, ¿verdad? Pero si sus datos están entre 1 y 0, pues ahí básicamente vamos estableciendo unos parámetros para irlos comparando.
ese procedimiento de estadística usted lo tiene que trabajar básicamente con todos estos datos para entonces tenerlos a la misma escala de comparación, sumarlos y sacar un promedio de esos datos, y eso ya le da una idea de su índice, ¿verdad? Y ahí puede que empezar a comparar datos de cantidad de aves que tiene con datos de calidad de agua, con datos de distribución de población, para entonces tener todo eso. Recuérdense que esto es por niveles. Usted puede establecer su índice también de calidad de agua. Usted puede pensar en pH, puede pensar en oxígeno disuelto, puede pensar en enterococos, todo lo que tiene ahí, los lleva. Cada uno tiene un nivel diferente de cómo lo lee. El nivel de pH se mide de una manera, el nivel de oxígeno disuelto se mide de otra manera, pero usted tiene que estandarizar esos datos de manera tal que los pueda comparar, y si los suma y sacas un promedio, tiene un índice de calidad de agua que incluye variables como cantidad de contaminantes, cantidad de oxígeno disuelto, pH y ese tipo de estrategias. Así que el trabajar con un índice incluye esa parte, ¿verdad? De reconocer los datos y llevarlos a una escala comparable para poder entonces usted establecer así. Vuelvo, indico, o sea, como el ejemplo que di de escuela superior, que tenga un promedio de B, no es que usted a lo mejor tiene A en arte, A en música y tiene C en matemática y C en ciencia. O sea, pues usted tiene ya una idea de dónde usted podría empezar a trabajar cuando usted combina todo ese promedio. De una manera quizás más sencilla, pero puedo tratar de explicar cómo trabajar con esto de los índices. Ahí tienen una imagen interesante porque vamos a integrar componentes biofísicos y socioeconómicos, porque de nuevo, como en la primera charla de hoy, ¿verdad? El hombre es parte de este sistema y tenemos que integrarlo. ¿Cómo definimos eso? Es bien importante. Los indicadores en un índice es algo bien crítico, y yo establezco ahí que hay indicadores de proceso, de producto y de impacto. Y a veces no analizamos eso bien en los proyectos. Somos bien abarcadores en decir, en ponerle un nombre a un proyecto. Proyecto de rehabilitación ecológica del paisaje de tal área. Y entonces dice, ok, ¿y qué vas a hacer? Pues voy a repartir árboles para que ese paisaje se mejore, todo ese tipo de cosas, eh, y no analizamos bien lo que estamos haciendo. Para darle un ejemplo con esto, cada uno de esos datos que nosotros podemos usar o indicadores tienen diferentes niveles. Un ejemplo, como lo que estoy hablando de reforestación. Si usted va a hablar de un proyecto de reforestación, un proceso es la reforestación. Vamos a hacer estrategias de reforestación en el área. Un indicador de producto es cuántas cuerdas usted reforestó en esa área. Y entonces, pues ya ustedes pueden establecer del área total, tuve este tipo de proceso para lograr lo que quiero. Y finalmente, lo que es de impacto o cambio es cómo ese sistema mejoró ecológicamente, porque usted puede identificar que tiene más especies, más sombra, porque sembró árboles específicamente, más densidad de cubierta de árboles, y todo eso es bien importante conocerlo porque son diferentes indicadores. Si usted define su indicador, puede establecer dónde está, si es una parte más de proceso, de producto o del cambio que usted espera, ¿verdad? Ver y documentar. Normalizar los datos era lo que hablaba ahorita, que es el proceso por el cual los datos son llevados a un intervalo, a una escala común para tenerlos a un mismo nivel de importancia. Y entonces ahí es que usted puede sumar esos datos, sacar un promedio y llegar a un índice de acuerdo a los diferentes datos que va corriendo. Monitoría. El desarrollo de un proceso sistemático y representativo del área considerada para el índice es bien importante. Y les voy a dar un ejemplo de lo que hemos visto ayer. Por ejemplo, la cuenca es un área grande, ¿verdad? Vamos a ver aquí la imagen de nuevo. Ayer hablamos, por ejemplo, de importancia de aves. ¿Se acuerdan la presentación de Eliezer? De cada cantidad de especies hay representativas de todas las que hay en Puerto Rico. Pero es muy diferente si usted va a ver aves en el lugar donde usted espera ver aves, hacia hace un inventario completo de todo el área del estuario, donde la distribución va a ser diferente y va a haber un lugar donde no va a haber aves
y donde va a haber otro. O sea, no tiene nada malo con lo que Eliezer presentó ayer, porque lo que está presentando es qué diversidad de aves hay en el lugar donde yo espero que haya más aves. Así que ahí la pregunta es bien importante. Ahora, eso no necesariamente es representativo de cómo se distribuyen las poblaciones de aves a través del estuario. Así que la pregunta que nos hacemos es bien importante para los datos que vamos a tratar de levantar. Con esto le voy a presentar el ejercicio que se hizo, ¿verdad? Y el ejercicio integró muchos componentes que fuimos dividiendo en subtemas y después en indicadores y después en métricas para poder representar esto. Y esto es un trabajo que les puede dar una idea, cómo lo dividimos en la parte ecológica, en la parte hidrológica y en la parte socioeconómica, ¿verdad? Lo socioeconómico. En la parte ecológica consideramos un índice de biodiversidad de paisaje pensando a que ese gran mapa que vieron tiene parchos verdes, tiene áreas que no son verdes. Entonces, ¿cómo es esa distribución? ¿Cómo se da específicamente a través de todo el estuario? Hay una serie de métricas por unos programas que usted puede trabajar y le va a dar una idea. Los parchos más grandes están distribuidos de esta manera, los parchos más pequeños están distribuidos, y cuando hablo parchos puede pensar en vegetación, pero puede pensar en infraestructura grid, puede pensar en zonas ribereñas asociadas a todo el sistema hidrológico, puede pensar en diferentes escalas que va a depender del tipo de datos que pueda tener sobre cubierta de suelo que pueda tener en esa área. Así que esto es un análisis más que nada sobre toda esa diversidad de cubierta de suelos que tengo, cómo lo analizo y cómo la llevo de un lugar a otro. Ok. Fauna, pues ya hablamos, riqueza de especies, prácticamente algo de lo que se ya está trabajando y se podría ampliar. En lo hidrológico incluimos definitivamente la calidad de agua, porque algo de lo que consideramos es qué datos ya están tomando para poder entonces facilitar parte de este proceso. Hay unos adicionales que yo estoy recomendando sobre conectividad y condición de la laguna, de las lagunas. Las lagunas son unos entes particulares que se pueden comportar de una manera diferente, ¿verdad? Y no soy hidrólogo, pero leí bastante para tratar de hacer esto. Pero las lagunas tienen unas cargas que llegan y tienen unas descargas también, ¿verdad? Y una cosa es ver eso a través de todo el sistema y verlo por lagunas particulares. La forma de las lagunas también cambia. Esos parchos que estábamos hablando ahorita en el índice de biodiversidad de paisaje, lo podemos llevar a forma y tamaño, o sea, cuán grande es versus su perímetro y cómo eso ha variado. A través de años lo podemos medir también por imágenes. La integridad ribereña. Yo creo que ese es un componente bien importante en la presentación de sedimentos. Por ejemplo, vimos las áreas expuestas. Si categorizamos las zonas ribereñas, lo que serían bordes, ¿verdad? De áreas de flujo, no todo es ribereño, específicamente en el estuario, pues podemos también establecer, hay gente que hace esto muy mecánico, ¿verdad? Y mañana hay una presentación de una compañera, Sandra Soto, que va a hablar un poquito de algo que estamos haciendo en el Yunque. El Yunque establece las zonas ribereñas de acuerdo a su plan de manejo, 100 pies del medio del cauce a cada lado. Y eso es medio encajonado, ¿verdad? Pero puede ser un paso inicial para ver una distancia y entonces cuál es la condición de uso de suelo de esos lugares, cuánto está expuesto, cuánto tiene conectividad por vegetación. Y de nuevo pues empezamos a medir eso, lo podemos llevar a datos socioeconómico. En la parte socioeconómica, y ya las presentaciones anteriores hablaron de eso, tenemos que ver cómo identificamos algunos de esas medidas con relación a lo que nos interesa ver en nuestro índice. Soledad habló de vulnerabilidad, por ejemplo. Son más vulnerables los que tienen un índice de ingreso menor a los que tienen un índice de ingreso mayor. Esto hay que trabajarlo con un grupo de discusión en una mesa donde digamos, mira, sí, vamos a irnos por eso, porque posiblemente tienen una capacidad de respuesta más baja, ¿verdad? Y eso los hace más vulnerables a un evento, a un disturbio como una inundación o ese tipo de proceso. Así que no tan solo son los datos, sino cómo usamos los datos es una parte bien importante que tenemos que ver. Les voy a dar un ejemplo con uno de ellos, porque no podemos entrar en todos ellos, ¿verdad? Todos tienen una serie de descripción y una lógica de tratar de identificar algunos de estos indicadores que fuimos viendo.
Este es el índice de paisaje y a grandes rasgos no voy a entrar, ustedes lo pueden leer, la parte de métricas de paisaje, pero es considerar esos parchos que se forman por el uso de terreno. Hay parques, hay áreas abiertas, hay áreas cerradas, hay carreteras, todo esto se puede hacer por diferentes niveles, dependiendo cómo esa mesa de análisis de expertos diga, ok, vamos a darle cierta importancia a tales cosas que luego queremos ver. Y esa importancia usted la puede destacar por el tipo de dato o usted le puede poner un peso adicional a ese dato, ¿verdad? Por decir, yo quiero que esto tenga más valor cuando vaya a desarrollar mi índice que esto otro por la dirección donde quiero ir. Pero ahí le explica prácticamente cada una de esas métricas. La primera, por ejemplo, explica la complejidad de la forma de los parchos y pueden ver una imagen que no es lo mismo ver parchos de cierta manera con relación a otra. ¿Dónde está esa distribución? Están más cerca las áreas verdes en ciertos lugares. Y de nuevo, podemos pensar en escala la cuenca completa, vámonos a subcuencas, vámonos a municipios o vámonos a diferentes intervalos para poder entonces recomendar la estrategia de manejo, que sería lo que el estuario posiblemente tiene que ir implementando en algunos lugares. Si hay alguna subcuenca que está mejor que otra por una que otra condición, pues tranquilo. Lo que tiene que hacer es monitorearlo para ver que esa condición se mantenga y dirigir sus esfuerzos y recursos a otra donde posiblemente alguno de los parámetros se tenga que arreglar. Una recomendación que dimos a nivel de muestreo es considerar otras estrategias que hay. Y por ejemplo, aquí tienen un mapa de un inventario que se hace por el Servicio Forestal, que se hace en el área del estuario de la Bahía de San Juan sobre vegetación. Y ese inventario se repite alrededor de cada 5 años. Y es un sistema prácticamente de puntos aleatorios al azar que fueron establecidos con ellos. Son alrededor de 108 puntos distribuidos y esa gente va cada 5 años para ver el cambio de vegetación en el lugar. Cambio de vegetación es bien interesante porque hay puntos de eso que están en un pasillo al lado del Capitolio porque fue al azar, o sea, fue distribuido a sí mismo, o sea, cómo es representativo de toda la vegetación con todo el estuario. Si algún día se abandona el Capitolio y todo el mundo allí no nos hace falta, pues es muy probable que la vegetación empiece a subir. Y si usted vuelve a los 10 años, a lo mejor tiene vegetación. Y lo digo, que yo participé en uno de esos inventarios y lo vimos. 5 años atrás no tenía vegetación, 5 años después tenía vegetación. Vi otro que 5 años antes tenía vegetación, 5 años después no tenía vegetación. Pero esa dinámica de cambio en ese inventario es bien importante. Y como eso ya está certificado por coordenada y tiene un dato, pues puede complementar alguna de las estrategias del estuario. Importante ver información histórica. Yo creo que a veces no vemos eso y nos enfocamos en qué vamos a ir a medir y qué es todo este tipo de cosas, pero hay mucha información histórica de diferentes tipos de trabajo. Por ejemplo, la imagen de abajo presenta torrecillas donde hubo extracción de arena específicamente y hubo una dinámica de cambio en esa laguna, ¿verdad? Que es bien importante. El trabajo de arriba habla sobre cargas, por ejemplo, del carbono total entre lagunas y el flujo que había entre cada una de ellas específicamente. Así que ir a esos datos anteriores, hacer como un análisis, ¿verdad?, de qué había, pues nos puede ayudar a nosotros a identificar. Hay muchos otros trabajos, como este grande que ven aquí, de impacto humano y ecológico, que ya no unas ideas de indicadores y métricas que podemos considerar. La manera más fácil es qué tenemos, qué hemos ido recogiendo o qué podemos tener acceso. Y entonces poco a poco lo que no tenemos, tenemos que establecer ese diseño para empezar a levantar. No quiere decir que los vamos a abandonar, pero podemos empezar a levantar algunos de esos. Y con eso, mi última transparencia es una serie de ideas con relación a esto, ¿verdad? Agua, calidad para sostener diversidad de vida acuática, para usos recreativos, queremos dividirlo, queremos medirlo de la misma manera, nos da más importancia de uno versus otro. La parte de fauna, considerar otros grupos, que aunque se habló ayer un poco, ¿verdad?, de los macroinvertebrados como indicadores, queremos ampliar el muestreo para incluir más áreas, queremos hacer algo representativo como lo que presenta el inventario del Servicio Forestal para integrar otras áreas, las lagunas con parámetros y métricas de calidad, o sea, ver el componente hidrológico no tan solo como todo el sistema, sino por partes de su sistema y qué información hay en ellos que nosotros podemos llevar a nuestro índice.
A, considerar la escala de Cuenca, ampliar la red de muestreo con transectos de montaña a costa, porque lo que nos interesa a nosotros es ver esa conectividad que uno espera, ¿verdad? Ver dentro de este sistema. Así que eso es parte de lo que se puede empezar a ver. Y vuelvo y digo, no es que lo que esté haciendo se está mal, o sea, es cómo lo ampliamos, cómo llevamos a afinar el tipo de objetivo que nosotros queremos. Lo social, el censo, muestreos en comunidades. Hay muchos trabajos que ya se están haciendo, ¿verdad? Soledad presentó trabajo en una serie de comunidades que ya están ahí como complemento, datos del censo, con otra información para ir afinando esos indicadores un poco. Recovery Potential Screening Tool. Hay otras herramientas que la misma EPA tiene para considerar indicadores, ¿verdad? De área. Y en muchos de ellos utilizan barreras o impedimentos, por ejemplo, cuánta cantidad de carreteras tengo que me fracciona ciertas áreas, ¿verdad? Y son índices que uno puede utilizar de referencias para comparar de cierta manera. Pero yo creo que lo propio es construir el propio índice, crear una mesa de trabajo que integre diferentes personas. Aquí necesita gente del componente socioeconómico, del componente de agua, del componente de paisaje, de análisis de cubiertas de suelo, de datos históricos, hasta ir a las bibliotecas para buscar todo ese tipo de cosas, para entonces ir afinando qué tenemos, qué no tenemos, cómo podemos empezar y entonces desarrollar esa estrategia de que vamos ajustando con relación a ciertos datos. Nosotros le presentamos una serie de ejemplos al actuario que están en un Drive folder, que yo solo envié, pero lo tengo disponible. Pero hay muchísimos datos, quiero terminar con esa. Todo esto son información que fuimos levantando prácticamente y lo tenemos en esos Drive folder, que podría ser el punto de partida para comenzar a ver parte de esto. Así que voy a dejarlos ahí con esta, que básicamente es la parte final, ¿verdad? De lo que se ha integrado como ejercicio inicial para desarrollo de este índice, que aunque lo hemos llamado índice de cuenca, puede ser un índice de paisaje que integra todo el estuario.